Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 704. Comienza el asalto general. Cuando la bestia demoníaca del estado del vacío comenzó a huir, los otros reyes bestias se dieron cuenta de lo que estaba pasando y también corrieron presas del pánico. Ese humano era demasiado fuerte para ellos. ¿Podrían luchar contra alguien que mató a uno de ellos con un solo ataque? En un abrir y cerrar de ojos, 2 de los 8 reyes bestia que rodeaban a Shui Yunzen fueron asesinados y los otros 6 huyeron. Su Ping pasó volando junto a ella rápidamente y dijo: «Cuídate». Ya había alcanzado a un rey bestia del estado del océano a miles de metros de distancia cuando terminó su oración. Estallido. Cortó e interrumpió las múltiples habilidades que el rey bestia desató después de darse la vuelta. La energía que reunió se dividió. Su Ping pisó a la bestia mientras su sangre salpicó y luego siguió adelante con la contrafuerza. El cadáver que pisoteó fue arrojado contra la marea de la bestia, dejando un barranco de cientos de metros de largo. Una vez más, la fuerza aterradora dejó estupefacta a Shui Yunzen, justo cuando había salido de su estupor. Ni siquiera un rey de las bestias del estado del vacío pudo compararse con Su Ping en términos de fuerza física. Auge. Auge. Corriendo y esquivando, Su Ping persiguió a las bestias demoníacas que huían. Su velocidad era extremadamente espantosa. Cruzó cientos de metros después de cada paso, y sus pies dejaron hoyos de decenas de metros de profundidad en el suelo como gigantescos martillos de guerra. Todas las bestias demoníacas dentro del alcance de los pozos fueron asesinadas sin poder esquivar. Su Ping fue absolutamente imparable mientras atravesaba la abrumadora marea de bestias, como el dios de la matanza. Quien haya visto esa escena terminó demasiado sorprendido para hablar. Las personas que estaban en las bases detrás de la línea de defensa estaban sorprendidas y emocionadas. Los guerreros mascota de batalla que se estaban preparando para la batalla incluso derramaron lágrimas. Estaban preparados para sacrificarse para proteger la última línea de defensa y sus familias detrás de ellos. Pero en este momento, vieron esperanza. Matarlos a todos. A lo lejos, Ye Wuxiu se recuperó del impacto causado por el asombroso ataque de Su Ping. Con la determinación para la batalla brotando de sus ojos, se deshizo de su cansancio y rugió, cargando hacia el lado izquierdo con sus mascotas de batalla. Rugido. Sus mascotas, influenciadas por las emociones de Ye Wuxiu, rugieron furiosamente y fueron brutales mientras se defendían. Los reyes bestia que rodeaban a Ye Wuxiu todavía estaban horrorizados por el ataque de Su Ping. 2 de ellos fueron heridos instantáneamente y arrojados cuando Ye Wuxiu los atacó. Chocaron contra otro grupo de bestias. Los otros reyes bestias se enfurecieron cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero ninguno de ellos se atrevió a enfrentarse a Ye Wuxiu, que parecía estar loco de atar. Tomaría tiempo incluso si quisieran matar a ese humano. Sin embargo, el monstruo que era aún más horrible estaba alborotado mientras se dirigía en su dirección. Sus pensamientos eran todos acerca de retirarse. Por otro lado, Jin Shen también rugió y atacó sin contenerse. Pronto, obligó a las bestias demoníacas a retroceder y se acercó a Su Ping mientras luchaba. «Voy a ayudarte». A lo lejos, Shui Yunzen se elevó hacia el cielo y rápidamente destelló para pararse con Jin Shen, que estaba más cerca de ella. Los 6 reyes bestia alrededor de Jin Shen se asustaron después de escuchar el rugido. Se miraron y se retiraron simultáneamente como si hubieran llegado a un consenso. Correr. Los reyes de las bestias del estado del vacío simplemente brillaron y escaparon, pero los del estado del océano no tuvieron tanta suerte. Todos ellos lloraron amargamente cuando sus compañeros se fueron. Jin Shen no perdería esa oportunidad por nada del mundo. De todos modos, era una leyenda del estado del vacío, y era como un mono furioso mientras estaba en el estado fusionado. Aplastó a 2 behemoths del estado del océano hasta la muerte con su palo gigante en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Jin Shen se reunió con Shui Yunzen, este último lo miró y dijo con una sonrisa: «No eres viejo en absoluto. Tus heridas no son más pesadas que las mías». Jin Shen se rió y luego pensó en Su Ping. Lo buscó, solo para quedar horrorizado por lo que vio. Su Ping ya había marchado a las profundidades de la marea de la bestia. Un río de sangre de una docena de kilómetros de largo quedó a su paso. Ninguna otra bestia demoníaca se atrevió a pisar los cuerpos rotos. Como resultado, el maldito camino detrás de él quedó vacío. Su Ping había matado tantas bestias demoníacas como lo hicieron mientras trabajaban juntos.
El rango más alto entre las bestias demoníacas que Su Ping ejecutó fueron los Reyes Bestia. 5 de sus cuerpos se podían encontrar en el camino sangriento, y 2 de ellos habían sido criaturas del estado del vacío. ¿Es realmente un guerrero legendario? Jin Shen jadeó y preguntó en estado de shock. Shui Yunzen estaba tan sorprendido como él. Ella dijo con una sonrisa amarga, ¿no dijeron que él estaba en el estado destino? ¿Por qué siento que es incluso más fuerte que nuestro líder? El ataque anterior fue realmente horrible. Jin Shen asintió con la cabeza. Basta de charlas. Vamos allí y ayudemos. Está bien, vamos a matar a esos hijos de perra. Shui Yunzen rugió. Jin Shen no sabía qué decir cuando ella se comportaba incluso más varonil que él, pero él ya estaba acostumbrado y simplemente explotó. Auge. Su Ping persiguió principalmente a los Reyes Bestia en la marea. Simplemente ignoró a las otras bestias demoníacas y las mató chocándolas o pisándolas, sin siquiera molestarse en atacarlas directamente. Muy pronto, Su Ping llegó a Yeuxiu. Los Reyes Bestia a su alrededor ya se habían escapado. Mientras miraba a Yeuxiu, Su Ping hizo una pausa por un momento y preguntó, ¿puedes soportar un poco más? Yeuxiu estaba empapado de sangre, y la mitad de la sangre provenía de él mismo. Había matado a 2 de las 5 bestias demoníacas del estado del vacío que lo rodeaban, pero también estaba gravemente herido. Después de todo, esas 2 bestias demoníacas eran extremadamente feroces. Gracias. Yeuxiu se limpió la sangre de la cara después de ver a Su Ping y sonrió. Estas son solo heridas menores. Todavía puedo pelear. Bueno. Su Ping asintió y lo dejó allí. Rápidamente persiguió a los Reyes Bestia que escapaban. Estallido. 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 Dejó pozos gigantes en la marea de la bestia mientras los perseguía. Todos los reyes de las bestias del estado del océano que huían estaban usando sus habilidades para salvar vidas. Algunos fueron arrastrados por tornados, mientras que otros excavaron en el suelo. Su Ping no se molestó en perseguir a los que pasaron a la clandestinidad. Aunque podía perseguirlos, ese no era su fuerte, por lo que su velocidad era limitada. En cuanto a las bestias demoníacas que corrían usando otros medios, simplemente destelló y persiguió a todas y cada una de ellas. Muy pronto, un rey de las bestias del estado del océano tras otro fue asesinado por él. La marea de bestias que antes intimidaba fue desgarrada. Después de que Su Ping mató y ahuyentó a todas las bestias demoníacas, Shui Yunzen, Yeuxiu y Jin Shen, 3 leyendas del estado del vacío, emprendieron una matanza para aniquilar a la marea de bestias. Las bestias demoníacas cayeron rápidamente frente a ellos como si fueran malas hierbas que estaban siendo cortadas. Todos vieron la horrible habilidad de combate de las 3 leyendas cuando no fueron reprimidos por los Reyes Bestia. Sin embargo, estaban aún más emocionados por Su Ping, quien había logrado asustar a todos los Reyes Bestia que habían rodeado a las 3 leyendas. La marea de bestias se trató en solo 15 minutos. Había sangre y cuerpos a lo largo de decenas de kilómetros. Su Ping regresó de la caza y le dio una cabeza de dragón gigante al dragón infernal como refrigerio. Shui Yunzen, Yeuxiu y los demás estaban demasiado atónitos para hablar cuando vieron la cabeza del dragón. Pertenecía a un dragón pico del estado del vacío, que era el más fuerte en la marea. Era incluso más fuerte que las 3 mascotas de batalla que Su Ping les había vendido. Eso era bastante comprensible. Después de todo, esas mascotas de batalla fueron las que Qin Duan y los demás no eligieron. Eran las más débiles de las 40 mascotas de batalla vendidas. Ese dragón fue exactamente lo que le dio a Yeuxiu y sus compañeros el mayor problema. Después de todo, aunque la mayoría de las bestias que corrían en la marea eran débiles, podían desatar un daño destructivo cuando sus habilidades de 9º rango resonaban con las demás mientras estaban coordinadas por un líder. Wash. Su Ping volvió a encontrarse con ellos. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y el ambiente íntimo a su alrededor les dio mucha presión. Regresen y trátense, dijo Su Ping, quien notó que todos estaban heridos. Jin Shen dijo con sentimientos inquietantes. Gracias por salvarnos la vida, jefe Su. Gracias, hermano Su, también dijo Yeuxiu. Su Ping agitó las manos y respondió. Somos camaradas. No tienes que agradecerme. Las mareas de bestias aún no han terminado. Vuelve y descansa un poco. Hay más batallas por venir. Los dos asintieron solemnemente. Estaré defendiendo el este. Curarse por el momento. Pueden tomar el control una vez más si algo sucede en el norte, les dijo Su Ping. No fue hasta ese momento que se dieron cuenta. Su Ping se había desplegado originalmente en el norte. Ya que él estaba allí, ¿significaba que el norte quedó indefenso? Anuncios de Put Future.
¿Cómo están las cosas en el norte? Preguntó Shui Yunzen con ansiedad. Y Wuxiu y Jin Shen también parecían nerviosos mientras lo miraban. Si el norte hubiera sido invadido por las bestias, ¿por qué Su Ping fue allí para ayudar? Ciertamente tendrían la culpa. Maté varias oleadas de bestias en el norte. No han aparecido más bestias, así que tuve tiempo de pasar. Pero creo que llegarán pronto, dijo Su Ping. Todos quedaron perplejos cuando entendieron lo que él implicaba. ¿No han aparecido más bestias? ¿No significa que Su Ping mató a las bestias más rápido de lo que podían llegar a la orilla? Todos miraron a Su Ping como si fuera un monstruo. La habilidad de combate de Fate State fue realmente horrible. Ve ahora, los instó Su Ping. Se despertaron de su conmoción y se despidieron de Su Ping con sentimientos encontrados. Una vez que se fueron, Su Ping fue a ver a un rey bestia que era tan grande como una colina. Se sentó encima de la criatura para tomar un descanso. Su Ping se sentó solo en medio de un océano de sangre. Parecía bastante solitario y heroico. Los refuerzos que venían del cielo pronto recibieron la orden de retirarse. Se les pidió que dejaran el lado este hacia Su Ping. Una persona para defender todo un bando. Uno tras otro, todos lograron escapar. Antes de irse, no pudieron evitar mirar al hombre que estaba solo en la montaña de cadáveres. No había nadie más alrededor, excepto un dragón y un perro. Muy pronto, todos se habían ido y Su Ping se quedó sola. Solo 5 minutos después, el cuerpo del rey bestia bajo sus pies comenzó a temblar. No era que el cuerpo se estuviera convirtiendo en un zombi. Ese temblor había sido causado por un terremoto. Su Ping iba a cancelar la fusión cuando sintió el terremoto. Sus ojos pacíficos se volvieron fríos nuevamente mientras miraba el final del océano de sangre. Allí, el polvo se levantaba y una sombra amenazadora se acercaba. Respiró hondo y se levantó del cuerpo del rey bestia antes de apretar su espada. Agarró la espada porque tenía miedo de que se cayera accidentalmente una vez que estuviera exhausto en la batalla que se avecinaba. Estaba bastante agotado por las batallas consecutivas. A pesar de que había luchado innumerables veces en los sitios de cultivo y su resistencia era bastante buena, podía reponerse al morir, pero no allí. Solo tenía una vida y resistencia limitada. Continuemos, dijo Su Ping en voz baja. Tanto el sabueso del dragón oscuro como el dragón infernal se levantaron del suelo y olvidaron su cansancio. Estaban preparados para la batalla de nuevo. Sin embargo, no eran incansables. Eran simplemente lo suficientemente tercos y locos como para olvidar su cansancio. ¡Bum! El terremoto se hacía cada vez más fuerte. Su Ping ya había visto el extremo frontal de la marea de bestias, e incluso algunas de las bestias demoníacas en el interior. Matarlos a todos. Cuando estaba a varios miles de metros de la marea de la bestia, Su Ping se enfureció y convocó sus poderes astrales para cargar contra las criaturas. Se ahogó en la marea de la bestia al momento siguiente. El impulso de la marea de la bestia magnífica e imparable fue instantáneamente tragado por Su Ping. Luego, fue detenido por completo por el dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro. Comenzó otra batalla caótica. La marea de la bestia en el este estaba bloqueada. Cuando los guerreros legendarios se retiraron, incluidos Wuxiu y las legiones tituladas, ya no había más bestias en el frente este, como si ya se hubieran ido. Los asesores de la sala de mando centraron su atención en otras direcciones. Las mareas bestiales se movían de nuevo hacia el norte y se necesitaban refuerzos. Wuxiu, Shui Yunzen y los demás estaban en medio de su tratamiento cuando Gu Xiping los convocó. Sin una palabra, salieron corriendo de la enfermería, se pusieron sus armaduras y marcharon hacia el norte. Las bestias se acercaron a las barricadas del sur cuando fueron a ayudar al lado norte. Una docena de leyendas reforzaron el sur, una de ellas pereciendo en el proceso. El resto de ellos no pudo acabar con las bestias rápidamente y, como resultado, se unieron más y más bestias. Cada vez era más difícil bloquearlos. La batalla se volvió desventajosa. El sur pronto estuvo en peligro y no se pudieron enviar más refuerzos. Además, considerando la situación en el sur, era difícil resistir a las bestias en el desierto, sin importar cuántos refuerzos se desplegaran. El oeste estaba bastante seguro cuando el sur envió la alarma. Qin Duan y Zhou Tianlin eran defensores en esa dirección. No eran grandes en número, pero sus defensas resultaron ser bastante efectivas. Gu Xiping había pensado que el oeste necesitaría más refuerzos. Después de todo, Qin Duan y Zhou Tianlin eran nuevos guerreros legendarios con una habilidad de combate sin complicaciones. No esperaba que tuvieran el poder de defender el oeste durante tanto tiempo, lo que le ahorraría muchos problemas. La marea de bestias en el sur ya se ha fusionado con otras, dando como resultado una de nivel 10 con 100 reyes bestia.
No tiene sentido resistir una marea de bestias. Creo que deberíamos decirles que se retiren. Atrae a las bestias demoníacas al área de emboscada y mátalas allí. Los asesores miraron el mapa. En ese momento, el sur ya se había convertido en el punto de avance de las bestias demoníacas. Gu Ziping miró sombríamente el mapa y dijo: también podría cambiar a los defensores del sur por los del este. Deja que el chico del este vaya al sur. Todos los asesores quedaron sorprendidos por su declaración. Lo miraron de reojo. ¿Dejar que la leyenda del este vaya allí? Pero ya había luchado en el norte durante mucho tiempo para vencer la marea de bestias allí, y estaba sosteniendo el este con tanta fuerza que ninguna bestia pasaba las barricadas. ¿Ahora, tiene que ir al sur? Estaría exhausto incluso si fuera una máquina. Al darse cuenta de su expresión, Gu Ziping comentó casualmente: como dije, es un guerrero del estado destino, como yo. Mientras no haya bestias demoníacas del estado destino en la marea, puede matarlas a todas con facilidad. Defender el norte y el este no es gran cosa para una leyenda del estado del destino. Si no hay bestias del estado destino escondidas en la marea sur, puede acabar con ellas levantando una mano. El poder de una leyenda del estado del destino está más allá de tu imaginación. Habló con una voz casual y confiada. Lo que dijo dejó a los asesores sorprendidos y desconfiados. ¿Podría un Fate State legendar y realmente ser mucho más fuerte? Gu Ziping se burló al notar su expresión. La respuesta fue un no obvio. Incluso si un experto en el estado del destino estuviera hecho de hierro, eventualmente estaría exhausto. Sin embargo, Gu Ziping simplemente quería enviar a su Ping allí. ¿No estás orgulloso? ¿No siempre me desafías? Te estoy dando la oportunidad de hacer grandes logros. Todo el mundo te está mirando. Serás el héroe de todos una vez que te ocupes de las bestias demoníacas en el sur. Es decir, siempre que puedas regresar con vida. Era el único guerrero del estado destino en el mundo. Las otras leyendas no pudieron ver a través de su declaración, ya que no tenían una idea clara de la capacidad de combate de un guerrero del estado destino. Si dijo que era posible, entonces debería serlo. Si Su Ping no pudo hacerlo, sería su culpa. No es demasiado, un viejo asesor vaciló, ya que sintió que el acuerdo no era realmente bueno. Gu Ziping estaba a punto de decir algo más, cuando se entregó una pieza de inteligencia de emergencia. Todos estaban horrorizados después de escuchar el informe de inteligencia. Los reyes de las bestias del estado del destino habían surgido en el sur. Además, no había uno, sino 3. Los 3 reyes de las bestias del estado del destino habían aparecido detrás de la marea de las bestias sin ocultar su aura. No podrían haber sido detectados si lo hubieran escondido, pero no lo hicieron, así que el equipo de vigilancia los detectó fácilmente cuando los indicadores de energía se dispararon. Los asesores se miraron asustados. Gu Ziping estaba igual de aturdido. Se veía bastante horrible en este momento. Acababa de decir que no había bestias demoníacas del estado destino, pero luego llegaron algunas en el siguiente instante, lo que le dificultó continuar. 3 bestias demoníacas del estado destino. Deben ser las verdaderas tropas de las cuevas profundas. Dijo un asesor de mediana edad con voz temblorosa. El viejo asesor miró a Gu Ziping y dijo: maestro, deje que los defensores del sur se retiren. Creo que es hora de terminar la batalla de asedio y concentrarnos en la última batalla de defensa. Gu Ziping estaba bastante frustrado. Habría enviado a Su Ping allí si no hubiera reyes de las bestias del estado del destino en el sur. Sabía que Su Ping tenía que estar exhausto después de luchar durante tanto tiempo. O moriría en el sur o torpemente sonaría la retirada. En el primer caso, a Gu Ziping no le importó, incluso si Su Ping fue cantado después de su muerte. Un hombre muerto no representaba una amenaza para él. En el segundo caso, la impresión heroica que Su Ping había dejado en todos cuando reforzó el este colapsaría inevitablemente. Realmente no le importaba si su imagen colapsada influiría en los residentes de nivel inferior, que eran demasiado débiles para ser motivo de preocupación. Fácilmente podría enviar a cualquiera con un rango de título para acabar con una ciudad entera. Creo. Anuncios de Put Future. Gu Ziping consideró por un momento. Estaba a punto de terminar la oración cuando se entregó otro informe. Todos los asesores se quedaron boquiabiertos al escuchar la noticia. Gu Ziping tenía una expresión solemne. El oeste, reyes de las bestias del estado del destino también habían sido vistos en el oeste. Había 2 de ellos. Ni siquiera se molestaron en ocultar sus auras. Todos los defensores en el lado oeste anteriormente seguro tuvieron que retirarse cuando aparecieron los reyes de las bestias del estado del destino. Después de todo, eran guerreros legendarios, pero ninguno estaba en el estado destino.
Las bestias demoníacas de las cuevas profundas se están poniendo serias, murmuró el viejo consejero. Gu Ziping era bastante sombrío. Tendrían que abortar sus planes de defensa una vez que las bestias del estado destino se unieran a la batalla. Esas criaturas de alto rango podrían matar fácilmente a los guerreros legendarios desplegados en el desierto. Maestro, pídales a todos los guerreros legendarios que regresen de inmediato, dijo un asesor después de darse cuenta de lo que había sucedido. Gu Ziping asintió y estaba a punto de dar la orden, pero luego llegó otra noticia. Como era de esperar, las bestias del estado destino también fueron vistas en el norte. Alguien miró a Gu Ziping de manera extraña. Terribles noticias se entregaron repetidamente justo cuando Gu Ziping estaba a punto de hablar. ¿Fue una coincidencia? Ordene a todos que se retiren detrás de las líneas de defensa. Dijo Gu Ziping rápidamente cuando se dio cuenta de que podría estar maldecido. Se sintió aliviado después de decir eso. 5 minutos después, hubo noticias del este de que habían llegado bestias del estado destino. Todos los guerreros legendarios y las legiones tituladas que luchaban fuera de las líneas de defensa se sorprendieron al escuchar la noticia. Inmediatamente siguieron las órdenes y se retiraron. Qin Duan y Zhou Tianlin habían estado luchando en el lado oeste. Su habilidad de combate se mejoró al fusionarse con sus mascotas, y podían hacer uso de las habilidades de Void State de sus mascotas gracias al vínculo que compartían. Eso también les ayudó a comprender los secretos del espacio. Reyes de las bestias del estado del destino. Qin Duan se sorprendió bastante cuando recibió el mensaje en medio de la batalla. La marea de bestias frente a sus ojos, donde era probable que las bestias del estado destino estuvieran al acecho, se volvió espeluznante. Probablemente no podrían escapar cuando vieran al enemigo. Solo corre. Qin Duan le gritó a Zhou Tianlin. Hay bestias del estado del destino. Se dio la vuelta y de inmediato huyó. Zhou Tianlin se quedó atónito por un momento. Al igual que un balde de agua fría se derramó sobre su cabeza, su espíritu de lucha hirviendo se enfrió. Siguió a Qin Duan mientras se escapaban. En el norte, tanto Shui Yunzen como Ye Wuxiu recibieron el mensaje. Sus expresiones cambiaron cuando ordenaron a la legión titulada que se retirara. En el este, Su Ping recibió los mensajes y respiró suavemente. Parecía que el ejército de las cuevas profundas ya no podía esperar. Lanzaron un ataque final. Las bestias demoníacas del estado destino ya estaban allí. Sería una verdadera prueba. Si podían o no asegurar el lugar dependía de su siguiente desempeño. Volvamos a descansar un poco. Su Ping canceló el estado fusionado y saltó a la espalda del Dark Dragon Hound. Recordó al dragón infernal y acarició la cabeza del sabueso. El perro del dragón oscuro entendió su intención y rápidamente volvió a la línea de defensa. Cerca de 12 minutos después, Su Ping regresó a la ciudad base de Longjiang detrás de la línea de defensa. Se tambaleó y casi se cae cuando saltó del sabueso para entrar en la tienda. Pudo mantenerse unido en el campo de batalla porque tenía que mantenerse cauteloso con el estado del vacío e incluso con las bestias demoníacas del estado del destino que podrían emboscarlo. Pero no pudo resistir más ahora que estaba en un área segura. Estaba casi agotado por las batallas en curso. Hermano. Tú. Su Lingyue y Tan Ruyan corrieron hacia él desde la parte trasera de la tienda. Ambos se sorprendieron al ver a Su Ping tambalearse y rápidamente le dieron una mano. Tan Ruyan vio el cansancio en sus ojos y abrió los labios, pero al final no dijo nada. Había visto cómo Su Ping reforzaba el este. A juzgar por su agotamiento, no era difícil imaginar cuántas bestias demoníacas había matado. Su Ping alejó sus manos de apoyo. Todavía tenía la fuerza para caminar por sí mismo. Su Ping vio a Johanna en la tienda y le preguntó: ¿tienes algo que pueda restaurar mi fuerza rápidamente? Para recuperarse, tuvo que buscar la ayuda de Johanna o sentarse en un corral de enfermería. El ánima contenida en el corral de lactancia era buena para mejorar la inteligencia y el poder de comprensión de las mascotas, así como para estimular sus talentos. También podría ayudarlos a restaurar su estado físico. La comida no era necesaria cuando las mascotas se daban un festín con anima mientras estaban en los corrales de enfermería. Además, las heridas que no eran demasiado graves también se curarían. Debido a sus abundantes y útiles funciones, los corrales de enfermería eran muy caros. Sin embargo, los cargos no eran exactamente demasiado altos considerando la utilidad de esas funciones. Los corrales de enfermería mejorados fueron aún más efectivos que antes. Su Ping podría revigorizarse por completo después de descansar allí durante una hora. Pero, esto llevaría una hora. Mientras luchaba tan intensamente, ni siquiera tuvo tiempo de curar sus heridas, y mucho menos pasar una hora en un corral de enfermería.
Hay artículos que quieres, pero no son adecuados para ti, dijo Johanna, frunciendo el ceño. Algunas frutas divinas pueden restaurar los poderes astrales y eliminar la fatiga, pero solo aquellos en el estado estelar pueden usarlo. Probablemente explotarás si los consumes. Después de todo, solo eres un guerrero titulado. Sonaba bastante impotente. El rango titulado era un nivel demasiado bajo. Tan Ruyan y Su Lingyue se sorprendieron al escuchar lo que dijo Johanna. ¿Noble? ¿Su Ping era solo un guerrero titulado? ¿Cómo es esto posible? Ambos estaban asombrados. La transmisión de video había mostrado previamente cómo Su Ping había cortado una marea de bestias con una espada, y Johanna les estaba diciendo que solo estaba en el nivel titulado. Su Ping había seguido afirmando que no era un guerrero legendario, pero solo lo consideraban una broma. Después de todo, ¿cómo podría ser tan fuerte si no fuera una leyenda? ¿Qué guerrero titulado podría matar a los reyes bestia del estado del vacío como si fueran pollos? Su Ping incluso había matado a enemigos del estado destino. ¿Alguien más en el nivel titulado podría hacer eso? El corazón de Su Ping se volvió pesado mientras estaban momentáneamente perplejos. No había nada que pudiera usar. Mientras reflexionaba sobre si debía usar el corral de enfermería, la voz del sistema resonaba en su cabeza. Sin embargo, no fue una pista, sino la burla habitual. ¿No eres estúpido? Puedes resucitar infinitamente en los sitios de cultivo. Si explotas después de comer la fruta divina, simplemente resucita. Su Ping se sobresaltó. Toda la razón. Sin embargo, dado que podría resucitar, podría hacerlo de inmediato. ¿Por qué diablos debería comer primero alguna fruta divina? Su Ping se golpeó la cabeza, sintiendo que realmente estaba siendo estúpido. La voz del sistema volvió a resonar con enfado. ¿Cuál es el punto de eso? Estará exactamente en el mismo estado en que ingresó al sitio. Si vas allí tan cansado como estás, estarás igual de letárgico después de resucitar, a menos que te restaures a tu mejor estado antes de tu muerte y luego te resucites. Su Ping descubrió que el sistema estaba bastante retrasado. ¿Por qué demonios me suicidaría si logro restaurarme a mi mejor estado? ¿Quién sabe? Tal vez te guste. Maldición. Sin tiempo para meterse con el sistema, Su Ping preguntó. Entonces, ¿por qué siempre resucito en mi mejor estado cuando me matan cuando voy a un sitio? ¿No debería estar en un estado débil antes de mi muerte después de mi resurrección? Eso es diferente. Si mueres en la batalla, puedes resucitar con un costo. Morir no tendría sentido si te suicidas sin una buena razón. Su Ping se quedó sin palabras. No sabía que era tan complicado. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar. Ya era lo suficientemente bueno como para que pudiera restaurar su fuerza. Iré allí contigo. ¿Puedes preparar la fruta divina primero?, dijo Su Ping a Johanna. Juana. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Al ver la firmeza en los ojos de Su Ping, de repente recordó su extraña habilidad para revivir. ¿Por qué diablos el tipo no resucitaría aquí? Ella estaba desconcertada. La única explicación que se le ocurrió fue que él tenía restricciones en ese lugar. O tal vez, el tipo simplemente está codiciando mis tesoros. Miró a Su Ping cuando pensó en esa posibilidad. Su Ping. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Estaba un poco confundido, pero no se molestó en preguntar debido a la falta de tiempo. Arrastró a Johanna a la habitación de las mascotas y cerró la puerta. Ni Tan Ruyan ni Su Lingyue pudieron abrirlo sin su permiso. Capítulo 705. Batalla final. Las líneas de defensa eran un completo desastre cuando Su Ping fue al entierro del semidios para recuperar su fuerza. Alerta. 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 Las estaciones centinelas enviaron mensajes de emergencia desde todas partes y hicieron sonar las alarmas del más alto nivel. Los reyes de las bestias del estado del destino aparecieron al frente de las mareas de las bestias. 13 de ellos habían sido detectados. Se expusieron descaradamente, mostrando toda su energía mientras lideraban a las tropas de las cuevas profundas con un impulso imparable. Los puestos centinela encontrados en el camino fueron completamente destruidos. Ciertos centinelas que se escondieron bajo tierra y ocultaron sus auras con dispositivos especiales todavía fueron encontrados por las bestias del estado destino y asesinados. Las luces correspondientes en el mapa se extinguirían donde quiera que pasaran las mareas de bestias, haciendo imposible saber qué estaba pasando. Las únicas fuentes de información en el frente eran las águilas que se escondían en las nubes. Esas bestias artificiales fueron proporcionadas por Clairvoyance, la organización de inteligencia más grande del distrito subcontinente. Como eran pequeños y sin vida, no atrajeron la atención de los reyes bestia del estado destino.
Además de ellos, también había mascotas centinelas que habían sido entrenadas específicamente. Su entrenamiento era del tipo más primitivo. Su habilidad de combate era mediocre y no firmaban contratos con sus amos, por lo que no tenían el olor de los humanos. Podrían confundirse con bestias salvajes si se abandonan en el desierto. Todo se hizo de esa manera para que otras bestias salvajes los vieran como aliados y pudieran enviar información con los dispositivos que llevaban. Sin embargo, esas mascotas centinelas eran débiles y probablemente las matarían en el desierto. El costo de entrenarlos también era alto, por lo que su número no era grande. Las imágenes ocasionales en los monitores fueron entregadas por las águilas y las mascotas centinelas, que informaron a todos sobre la escala aproximada de las mareas de bestias. Considerando la velocidad de sus movimientos, la marea de bestias en el sur llegará primero. Sosteniendo una tableta inteligente en la mano, un asesor dijo sombríamente: llegará en 48 minutos. La bestia marea del oeste será la segunda en llegar, dentro de 1 hora y 3 minutos. El tercero llegará desde el norte, informó Loseta de las mareas de bestias que venían de todas las direcciones y miró a Gossiping. En ese momento, la única opción que quedaba era una batalla final. El bloqueo anterior había sido efectivo, especialmente en el norte y el este, donde Suping luchó y aniquiló varias oleadas de poderosas bestias salvajes. Sin embargo, la base de la marea de la bestia no se vio afectada en absoluto. Esta vez, las tropas de las cuevas profundas incluyeron a las bestias salvajes de todo el mundo. ¿Qué significaban las bestias salvajes en todo el mundo? Había 10.000 millones de bestias salvajes en los 5 continentes en el planeta azul. Además de las bestias salvajes de bajo nivel que ocupaban la mayoría de la población, todavía había cientos de millones de bestias salvajes avanzadas que podían aterrorizar a los humanos. Eso sin contar las bestias salvajes en el mar, que eran las más grandes en número. Si las bestias salvajes que viven en el mar en todo el mundo rodearan el distrito del subcontinente, incluso podrían mover el continente de su posición. La cantidad de bestias marinas era más que aterradora. Afortunadamente para los humanos, solo las bestias de 8º rango o superior podían moverse en tierra, y su población era mucho menor que el total. La desventaja para los humanos era que dicha población todavía era bastante grande, y cada una de las bestias salvajes era tan poderosa como un ejército. Las mareas de bestias que Suping había detenido y matado con otros guerreros legendarios eran solo una gota en el balde en comparación con el total del ejército de Death Caves. Gossiping estuvo sombrío y silencioso durante mucho tiempo. Apretó los puños, con sudor frío en las palmas. Su teléfono estaba al alcance de la mano. Esperó la orden del cuartel general de la torre. Todos los guerreros legendarios se habían retirado detrás de las líneas de defensa, junto con las legiones tituladas y los maestros guerreros mascotas de batalla que los reforzaron. Después de retroceder, los guerreros titulados regresaron a sus respectivas zonas de preparación para tratar sus heridas y tomar un descanso. Algunos atendían a sus mascotas heridas. La retaguardia, supervisada por Wu Wansen, estaba bastante ocupada. Era bastante renombrado en este momento, siendo un guerrero legendario del tipo de apoyo raramente visto. Anteriormente no había podido realizar las técnicas secretas de curación que conocía. Sin embargo, una vez que se convirtió en un guerrero legendario con la ayuda de Suping, su experiencia en curación se disparó. Algunas de las mascotas de batalla de 9º rango y guerreros titulados se recuperaron en minutos gracias a él. Los reyes bestias tardarían más tiempo, pero él seguía siendo rápido en general. Era al menos 10 veces más rápido que otros curanderos y equipos especializados. Los enemigos del estado destino están aquí. Tenemos que mantener las líneas de defensa con nuestras vidas en juego. Después de regresar del frente, Ye Wuxiu y Shui Yunzen encontraron a Yuan Tianchen y a los otros guerreros legendarios. Como todos se enfrentaban a las mareas de bestias, todos estaban en el mismo barco, por lo que abandonaron temporalmente sus prejuicios entre sí. Yuan Tianchen y su grupo se dieron cuenta de que la situación era peor de lo que habían anticipado. Apenas podían correr para buscar su propia seguridad en este momento. Las bestias salvajes del estado destino los rodeaban desde todas las direcciones, exactamente para evitar que los humanos escaparan. No confiaban en evadir la detección de los reyes de las bestias del estado del vacío o del estado del océano, que tampoco tenían sentidos agudos. Incluso si esquivaban a los del estado del destino, difícilmente podrían evitar a los reyes de las bestias del estado del océano que eran grandes en número. Una vez expuestos, serían asesinados instantáneamente en la naturaleza. Los guerreros legendarios se reunieron y se miraron sombríamente.
La única opción que les quedaba era luchar. Sin embargo, ¿podrían ganar? Las probabilidades eran extremadamente escasas. Pero ellos también morirían si no luchaban. No tenían elección. Su única esperanza era que el Tower Master no estuviera mintiendo antes y realmente tuviera una carta de triunfo. La planificación no tiene sentido cuando todo llega a este punto. Acaba de matar a tantos enemigos como sea posible. Incluso si debemos morir, haremos que las bestias salvajes paguen un precio primero. Declaró Xian Fengran de una manera agresiva e intimidante. Y Wuxiu asintió. Siendo defensores en las cuevas profundas, siempre habían estado preparados para sacrificarse. Solo estaban ansiosos ante la perspectiva del fracaso. No solo ellos, todas las personas en el planeta azul serían asesinadas. Estaban luchando no por ellos mismos, sino por la vida de todos. Curémonos primero y escuchemos el arreglo del maestro de la torre después. Bien, ¿has visto a Bossu? Shui Yunzen miró a su alrededor para preguntarles a todos los presentes. Cuando se mencionó a Su Ping, Li Yuanfen y Qin Duan también miraron a su alrededor pero no lo vieron. Sin embargo, Yuan Tianchen y sus compañeros tenían una apariencia incómoda. Habían aprendido cómo Su Ping defendió el norte y reforzó el este. Aunque nunca habían estado en términos amistosos, él había hecho más contribuciones que nadie durante la crisis. Probablemente regresó a su tienda. Siempre le encanta quedarse en su tienda cuando está libre, dijo Zhou Tianlin. Marcó un número en su teléfono y la llamada no tardó en realizarse. Dijo algo y luego colgó. Sí, regresó a su tienda. Shui Yunzen se sintió aliviado. Genial. En ese caso, dispersémonos ahora y aprovechemos al máximo este tiempo para curar a nuestras mascotas de batalla. Ye Wuxiu asintió y se fue rápidamente. Xian Fengran finalmente recordó sus heridas. Hizo una mueca por el dolor mientras jadeaba. Sin otra palabra, corrió a buscar un sanador. Por otro lado, Yuan Tianchen y sus compañeros también siguieron su propio camino. Ya es así de peligroso. ¿No debería estar fuera el jefe ahora? Preguntó un preocupado guerrero legendario de Ocean State en voz baja. Yuan Tianchen entrecerró los ojos y miró la torre a lo lejos. Si no sale, probablemente tendrá que enterrarnos más tarde. Junto a ellos, un guerrero de Ocean State frunció el ceño confundido. Preguntó. Mayor Yuan, el jefe entrena en reclusión todo el tiempo. Me han dicho que el subjefe es su alumno. Contando a ambos, hay 3 guerreros del estado destino en la torre. ¿Por qué el maestro de la torre no les informó? Al menos uno de ellos debería ayudarnos en momentos como este. Me dijeron que el jefe está entrenando en reclusión para alcanzar el estado estelar. Siendo ese el caso, su alumno tampoco puede estar buscando un avance hacia el estado estelar, ¿verdad? El guerrero del estado del océano, que preguntó primero, también miró a Yuan Tianchen, ansioso por saber la respuesta. Yuan Tianchen los miró y sacudió la cabeza. Luego, dijo con cautela. Las cosas están complicadas en la torre. Ser el centro del poder global también significa que tiene demasiados secretos. Incluso yo no estoy al tanto de todos ellos. Es mejor no ser demasiado entrometido. En cualquier caso, probablemente saldrán pronto. Es probable que sean las cartas de triunfo y la esperanza que mencionó el maestro de la torre. Los 2 guerreros legendarios se miraron aturdidos, pero no preguntaron más, viendo lo prudente que era Yuan Tianchen. De hecho, ellos también estaban bastante asombrados. Si Su Ping no hubiera causado un alboroto en la torre y hubiera obligado al subjefe a presentarse, no habrían sabido que este último, que había sido consejero del maestro de la torre, era un estudiante del jefe. El estudiante ya estaba en el estado destino. No era difícil imaginar lo fuerte que era su maestro. Mientras tanto, el sur, en lo profundo de las mareas bestiales. 3 magníficas criaturas se movían entre las bestias, de las cuales todos se mantuvieron a distancia, despejándoles el camino. En el lado izquierdo, una bestia humanoide, que tenía manchas negras en todo el cuerpo y parecía un lagarto gigante en sus pies, pronunció en voz baja. Nos han pedido que lo ataquemos juntos. Parece que nuestro señor desconfía bastante de esa insignificante criatura. La criatura tenía picaduras afiladas en la espalda y los brazos, además de un cuerno en la parte posterior de la cabeza. Era extremadamente grueso, que de alguna manera se parecía a una serpiente enroscada. En el medio, la bestia que estaba envuelta en una sombra horrible rugió. No subestimes a los humanos. 3 de ellos están al mismo nivel que nosotros. Han esclavizado a criaturas de nuestro nivel y también tienen técnicas especiales de batalla que les permiten fusionarse con ellas. Tienen ventajas en las batallas 1 contra 1. Anuncios de Put Future.
Esa bestia tenía 7 cabezas gigantes que temblaban suavemente. Cada uno lleno de espinas afiladas. La mitad inferior de su cuerpo era la de un dragón gigante. Era la más grande de las 3 bestias, una criatura que emitía un intenso aura sedienta de sangre. Si algún humano lo viera, lo habría reconocido como Seven Sins, uno de los 4 reyes celestiales. La criatura humanoide cerca de sus pies miró y dijo: he visto la técnica de fusión que aumenta su fuerza, pero tampoco somos fáciles de tratar. ¿Cómo pueden esas humildes criaturas compararse con nosotros cuando se trata de batallas? He estado haciendo nada más que luchar y matar durante cientos de años. No puedo esperar para descubrir qué experiencia de batalla tienen esos humanos. 2 de las cabezas de los 7 pecados lo miraron y rieron, y sus otras cabezas miraron en otras direcciones como si estuvieran apreciando los paisajes en el camino. Una de las cabezas, que era más grande que el resto y tenía cuernos dorados, dijo casualmente: ciertamente no se pueden comparar contigo en términos de experiencia de batalla. La criatura humanoide resopló, aparentemente satisfecha con el cumplido. Por otro lado, la última bestia salvaje, que parecía un caracol enorme, simplemente se retorció hacia adelante sin decir nada. En el norte, 3 enormes sombras caminaban en medio de una marea bestial. Rey celestial del otro mundo, ¿fuiste derrotado por humanos antes? Crujir. Debes estar ansioso por vengarte. MMM. De las 3 bestias, la que era completamente roja y tenía los ojos inyectados en sangre dijo con indiferencia: en ese entonces, simplemente envié a mi clon para comprobar si se podía romper el sello. Estaba más allá de mis expectativas que me encontraría con ese humano. La habilidad de combate de mi clon estaba justo en la fase inicial del estado destino. Era natural que fuera derrotado. Crujiendo, crujiendo. Debes haber gastado mucha energía en crear un clon de Fate State. Qué doloroso debe ser perderlo. Crujá, crují. No podría haber sonado más sarcástico. El rey celestial del otro mundo fue provocado por esto y dijo enojado: no me culpes por atacarte si sigues haciéndolo. Crujiendo, crujiendo. Me detendré. Las personas como yo que no pueden tener un clon solo pueden envidiarte por tener esa habilidad. Deja de pelear. Además de eliminar a los humanos, nuestra tarea principal es asegurarnos de que no destruyan el sello. Se dice que un mundo está siendo aprisionado por él, y nadie sabe lo que hay dentro. Cualquier factor desconocido podría jugar en nuestra contra incluso mientras estamos ganando esta guerra. Crujir. 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 El tiempo pasaba un segundo tras otro. Detrás de las líneas de defensa unificadas, muchos guerreros de batalla se movilizaron hacia el sur. La marea de bestias en el sur llegaría primero, y debido a esto, el muro sur había estado cargado con recursos de batalla, incluidos juegos de rol, lanzadores de misiles y algunos cañones láser que incluso las bestias salvajes de 9º rango tenían que evitar. Filas de guerreros mascotas de batalla se pararon en la pared alta y miraron al horizonte con rostros solemnes y nerviosos. En el momento en que las sombras emergieran en la línea del frente, significaría la guerra. Los guerreros legendarios levemente heridos ya habían marchado hacia el sur y esperaban pacientemente. Al mismo tiempo, en la tienda de mascotas Pixie de la ciudad base de Longjiang. La habitación de las mascotas brilló, luego Suping y Johanna salieron. Uf. Suping abrió rápidamente la puerta cuando regresó y se sintió aliviado al ver que Su Lingyue y Tan Ruyan todavía estaban en la tienda. Inmediatamente preguntó: ¿cómo están las mareas de las bestias? ¿Ya están aquí? Aún no. Estarán aquí en 20 minutos, dijo Tan Ruyan, haciendo un puchero mientras observaba a Suping y Johanna salir juntas. Johanna la miró, pero la ignoró. Al ver que los ojos de Suping eran agudos y que su cansancio había desaparecido, Su Lingyue preguntó sorprendido: hermano, ¿lograste recuperarte? Suping asintió. Mientras estaba en el entierro del semidios, comió la fruta divina que Johanna le ofreció. También alimentó al dragón infernal, al sabueso del dragón oscuro y al pequeño esqueleto. Todos estaban completamente recuperados y podían luchar de nuevo. Parece que he regresado justo a tiempo. Suping se alegró de no haberse perdido nada. Había regresado lo más rápido posible, pero no sabía qué tan rápido habían estado marchando las mareas de bestias. Quédate aquí y no dejes la tienda sin importar lo que pase, dijo Suping mientras salía, luego le dijo a Johanna: ayúdame a vigilarlos. Después de eso, Suping brilló y desapareció de su vista. Tan Ruyan rechinó los dientes y se volvió hacia Johanna. ¿Por qué tardaste tanto allí? ¿Cómo se recuperó tan rápido? Johanna la miró y dijo con indiferencia: ¿eres mi jefe? Tú. Tan Ruyan se quedó sin palabras.
No había nada que pudiera hacer con Johanna. Después de todo, no solo era una guerrera legendaria, sino que también era la empleada oficial de Supin, lo cual era mejor que la identidad de Tan Ruyan como trabajador temporal. Tan Ruyan estaba aún más frustrado. En la sala de mando, un asesor miró el mapa y habló gravemente. Llegarán en 15 minutos. Los otros consejeros guardaron silencio. Gu Xiping sintió que su teléfono vibraba. Su corazón latía con fuerza, pero no mostró ninguna emoción. Rápidamente lo recogió. ¿Qué pasa? Una voz vino del otro lado del teléfono. El jefe y su alumno están fuera. Están en camino. Gu Xiping se quedó atónito por un momento, antes de preguntar. ¿Han logrado un gran avance? Yo no lo creo, dijo la otra voz con incertidumbre. Gu Xiping frunció el ceño y pensó por un momento. Luego, con alivio en su rostro, colgó el teléfono y les dijo a los asesores. No entren en pánico, todos. 2 guerreros más del estado del destino se unirán a nosotros en 15 minutos. ¿2 guerreros más del estado destino? Todos los asesores lo miraron con sorpresa y emoción al escuchar eso. ¿Están de nuestro lado? ¿No dijiste que solo tú y el señor Suping son del estado del destino? ¿Cómo? Un asesor no pudo evitar preguntar. Las otras personas estaban tanto curiosas como confundidas. Gu Xiping explicó casualmente. Esas 2 personas entrenan en reclusión todo el tiempo, así que no las consideré. Espero que sus cultivos sean más altos ahora que están afuera. Los asesores estaban informados, pero también lo encontraron un poco extraño, porque el maestro de la torre podría haberles informado o pedido que salieran antes si solo estuvieran entrenando en reclusión. Sin embargo, los asesores nunca supieron de tales expertos hasta un momento antes. Parecía como si los 2 expertos hubieran sido pasados por alto todo el tiempo. 2 tigres no pueden compartir una montaña. Pensó un asesor, y su expresión cambió ligeramente, pero no dijo nada. En el primer muro de la línea de defensa sur, Wash. Suping apareció allí con un destello y encontró tanto a Shui Yunzen como a Qin Duan. Instantáneamente corrió hacia ellos y les preguntó. ¿Cómo les va? ¿Dónde están los otros? Sanando sus heridas. La marea bestial llegará en 10 minutos. Está entrando en el área de la emboscada. Todos vendrán cuando comience la batalla, respondió Shui Yunzen después de ver a Suping. Qin Duan estaba bastante asustado al ver la sangre seca en la armadura de Suping, cuyos contornos huecos habían sido completamente llenados por pedazos de carne y huesos. Era difícil imaginar cuántas bestias salvajes había matado el hombre. Rápidamente preguntó. Jefe Su, ¿estás bien? Estoy bien. Suping los miró y descubrió que estaban en buena forma. No hubo suficiente tiempo para dejar que Ie Wuxiu y los heridos se curaran en los corrales de enfermería, y no sería más efectivo que los tratamientos en la ciudad base. Si bien sus corrales de enfermería tenían grandes habilidades curativas, Ie Wuxiu y los demás probablemente habían recibido los mejores recursos médicos disponibles. Incluso los recursos preciosos más raros se utilizarían para tratarlos. Después de todo, no habría tiempo para usar los recursos si no se usaran en ese momento. Mientras hablaban, llegaron Li Juanfen, Xiao Mo y los demás. La línea de defensa sur se encontraría primero con la marea de bestias, por lo que todos los defensores habían sido convocados a ese lugar. Los otros 3 lados solo podían dejarse vacíos. Las mareas de bestias aún no estaban allí de todos modos. Señor Su, estamos aquí para ayudarte. Jefe Su, ¿estás bien? Todos saludaron a Suping con visible preocupación cuando lo vieron. Suping había hecho contribuciones monumentales, defendiendo el norte por su cuenta y reforzando el este. Ninguna bestia salvaje se cruzó con él. Ie Wuxiu, Shui Yunzen y Jin Shen también fueron salvados por Suping. Habrían sufrido muchas bajas si no fuera por él. 3 bestias salvajes del estado del destino vienen hacia aquí. Solo podemos resistirlos siguiendo las órdenes de Bossu. Exactamente, haremos lo que Bossu nos pida que hagamos. Xian Fengran y Ie Wuxiu llegaron al mismo tiempo. Estaba claro que no podían defender ninguno de los lados por su cuenta. Su número podría ser considerable, pero había incluso más reyes bestias. Anuncios de Put Future. Al tratar con los reyes de las bestias del estado destino, sería una suerte si pudieran escapar. ¿Cómo podrían luchar contra ellos? La única táctica disponible era dejar que Suping desgarrar a la marea de bestias como una daga afilada mientras lo ayudaban, al igual que las legiones tituladas los ayudaron antes. Con alguna. Por otro lado, Yuan Tianchen y una docena de otros guerreros legendarios se unieron a ellos.
Aunque antes tenían conflictos con Supin, sabían que tenían que contar con él en este momento. Solo Supin pudo resistir la presión de los reyes de las bestias del estado destino, y con eso les dio la oportunidad de atacar. Supin los miró sin decir nada. La cooperación era lo que más importaba en este momento. Cualquier queja que tuvieran era trivial en este momento. De repente, alguien exclamó: «Aquí están». Después de un boom, todos vieron emerger una gigantesca nube en forma de hongo en el horizonte. Los explosivos que habían enterrado allí se habían disparado. Significaba que la marea de la bestia había llegado. Teniendo en cuenta la velocidad de la marea de las bestias solo tardarían unos minutos en acercarse a los defensores. Supin entrecerró los ojos solemnemente y observó. Cuando la nube de hongo se elevó hacia el cielo, pronto algo la desgarró. Entonces, una sombra se expandió rápidamente en el lugar donde estaba la nube y saltó hacia el frente. Era una bestia humanoide de casi 80 metros de altura. Cubierto de escamas, parecía un lagarto gigante y horrible. Un rey de las bestias del estado destino. Los ojos de Yuan Tianchen y los demás se contrajeron. Habían sentido la inmensa presión, a pesar de que estaban a una docena de kilómetros de distancia. Sus polos se estaban cerrando y estaban sintiendo un miedo natural. Supin entrecerró los ojos y observó al enemigo con atención. El rey de las bestias del estado destino corrió y pronto cruzó 5 kilómetros, activando muchas trampas en su camino. Algunas trampas eran explosivas, otras tenían mascotas que podían lanzar flechas afiladas de cristal con sus habilidades. Las flechas podrían penetrar fácilmente a las bestias salvajes de 9º rango. Y, sin embargo, cuando la bestia gigante estuvo rodeada por las trampas explosivas, permaneció absolutamente ilesa. Todos los guerreros de mascotas de batalla en la línea de defensa se quedaron sin aliento ante la escena con miedo. Supin, sin embargo, no se sorprendió, ya que las trampas no eran más que juguetes para un rey bestia del estado destino. Incluso las bestias salvajes del estado del vacío podrían haberlos pasado con seguridad. Después de todo, las trampas habían sido hechas con materiales deficientes. La tecnología disponible en el planeta azul no era lo suficientemente avanzada como para crear trampas capaces de matar a las bestias salvajes del estado del vacío, sin mencionar las del estado del destino. Hermano Su. Señor Su. Al ver que las trampas se activaron en vano, Wuxiu y los demás se pusieron más o menos ansiosos. Supin era bastante serio. Ese acababa de ser el primer enemigo del estado destino. 2 más estaban en camino. Fue difícil para él ejecutar a los 3 rápidamente, a menos que usar a la espada del vacío 3 veces seguidas. Pero terminaría agotado si hiciera eso. La fruta divina de Johanna se había consumido y tendría que recuperarse en los corrales de enfermería más tarde, lo que llevaría 1 hora. Por lo tanto, tuvo que salvar su fuerza física en esta batalla. Después de todo, probablemente todos ya estarían muertos después de que él saliera del corral de enfermería. Prepárense para atacar. Supin respiró hondo y tomó una decisión. Se abrió un vórtice y apareció el pequeño esqueleto. Pero no se fusionó con él esta vez. Aunque el pequeño esqueleto no era tan fuerte como una criatura del estado destino, difícilmente podría ser asesinado gracias a la habilidad de la línea de sangre del rey esqueleto. Con la ayuda del dragón infernal, podría mantener ocupada a una bestia salvaje del estado destino. Supin podría lidiar con otro por su cuenta. Incluso sin fusionarse con el pequeño esqueleto, era lo suficientemente poderoso como para contrarrestar a los enemigos en la fase inicial del estado del destino gracias al entrenamiento en el mundo del cuervo dorado. Si usara toda su fuerza, podría pelear con alguien en el nivel medio del estado destino. Yuan Tianchen y los demás tenían rostros serios al ver que Supin estaba convocando a sus mascotas, pero no tenían más remedio que apretar los dientes y convocar a los suyos, listos para seguirlo a la batalla. «Vamos». Supin rugió y salió corriendo. Cuando salió volando, apareció un vórtice detrás de él, luego el dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro salieron corriendo. En cuanto a la pitón púrpura, solo era tan fuerte como un rey de las bestias del estado del océano. Supin no tenía la intención de usarlo a menos que no tuviera opciones. Rugido. El sabueso del dragón oscuro comenzó a lanzar innumerables hechizos de defensa sobre el dragón infernal y Supin en el momento en que apareció, aunque se saltó al pequeño esqueleto. Ya había sido testigo de la loca capacidad de supervivencia del pequeño esqueleto y sabía que no podía ser asesinado. Mejorados por habilidades de nivel real, Supin y el dragón infernal se veían particularmente espléndidos y llamativos. Todo el mundo estaba atónito, preguntándose qué miedo a la muerte debe tener la mascota para aprender tantas habilidades de defensa.
El aura que liberaron Supin y el dragón infernal llamó la atención de la bestia humanoide. Entrecerró sus ojos alargados, como si se estuviera riendo. Incluso se lamió la cara con su larga lengua y cargó contra ellos. Estallido. Supin y el dragón infernal desaparecieron repentinamente y reaparecieron frente a la bestia humanoide, que los había teletransportado más cerca. Una vez que aparecieron, una hoja afilada apuñaló hacia el pecho del dragón infernal. Era el cuerno largo detrás de la cabeza de la bestia humanoide. Estallido. 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 Las habilidades de defensa que protegen al dragón infernal explotaron rápidamente, como si estuvieran hechas de papel. No ofrecieron ninguna protección. Sin embargo, el dragón infernal reaccionó lo suficientemente rápido. Había pasado por demasiadas batallas de vida o muerte, y estaba muy familiarizado con la forma de atacar de los reyes de las bestias del estado destino. Wash. Rápidamente batió sus alas y se hizo a un lado, antes de desatar una bola atronadora y ardiente en la cara del enemigo. La bestia humanoide quedó brevemente aturdida. Obviamente no previó que el dragón podría haber esquivado el ataque. Pero la bestia humanoide tampoco era tan fácil de tratar. Movió su largo cuerno y apuntó a apuñalar al dragón nuevamente desde un ángulo extraño. Después de un bam, una espada que salió de la nada derribó el largo cuerno. ¿Eh? La bestia humanoide, enfurecida, dejó escapar un rugido ensordecedor que inmediatamente rompió el espacio y cubrió el área cercana con poderosas ondas de sonido. Esas ondas de sonido fueron rebotadas y mejoradas por las piezas rotas del espacio hasta que su daño potencial aumentó a un nivel terrible. La expresión de Supin cambió porque era un ataque indiscriminado. Rápidamente le rugió a Ie Wuxiu y a los demás detrás de él. No se acerquen más. Pero fue demasiado tarde. Después de un sonido en auge, Supin sintió que su cerebro temblaba. Las ondas sonoras se mezclaron con ataques mentales. Sintió como si le pincharan el cerebro con agujas, cayendo en trance. En ese momento, comenzó su entrenamiento en el mundo del cuervo dorado. Su alma era tan dura que se recuperó y anuló el dolor insoportable después de solo un momento de dispersión. Sin embargo, el ataque físico de ondas sonoras que recibió fue insoportable. Las habilidades de defensa en la superficie de su cuerpo explotaron instantáneamente. Al momento siguiente, se le impuso una presión violenta y caótica. Todos sus poros estaban apretados y oprimidos hasta el límite. Supin vomitó una bocanada de sangre porque sus órganos internos habían sido heridos. ¡Oh, no! ¡Retírate ahora! Los gritos vinieron de Yuan Tianchen, Xue Yunzen y las otras personas detrás de Supin. Todas las habilidades de defensa que los guerreros legendarios habían desplegado de antemano explotaron. Cuando las habilidades de defensa se rompieron, otros colores brillaron sobre ellos cuando se rompieron los tesoros secretos defensivos. 6 de los guerreros de Ocean State explotaron junto con sus mascotas de batalla voladoras, convirtiéndose en una neblina de sangre, que cayó al suelo con lo que quedaba de sus cuerpos. Más lejos en la pared, a muchos de los guerreros les sangraban los oídos debido a la explosión sónica ensordecedora. Algunos incluso se habían desmayado. Estaban bastante lejos, pero aún estaban gravemente heridos. Todos en la pared habían sido gravemente heridos por un solo golpe. Esa era la habilidad de un rey bestia del estado destino. Al ver eso, todas las personas en la sala de mando y la ciudad base abrieron la boca, completamente sin palabras. ¿Sigues vivo? La bestia humanoide, con ojos saltones, se sorprendió al ver a Supin y al dragón. ¿Mi golpe no mató a este humano ni al dragón? Si no estuviera preparado, incluso otro rey de las bestias del estado del destino habría sido volado por el golpe. ¡Qué cuerpo tan fuerte! La bestia humanoide estaba asombrada. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, el aura de la hoja más afilada se acercó a su cabeza y cortó. Capítulo 706. Refuerzos. Wash. El aura desapareció y reapareció a cientos de metros de distancia, avanzando sin golpear nada hasta que se quedó sin impulso. ¿Qué fue eso? La bestia humanoide teletransportó el aura que casi le había cortado la cara. Miró la fuente del ataque, solo para descubrir que había sido una pequeña criatura. ¿Es un esqueleto de bajo rango? Espera, tiene una vibra extraña. ¿Qué diablos es eso? La bestia humanoide estaba bastante sorprendida, ya que el pequeño esqueleto estaba ileso y simplemente ignoró su ataque. Su ataque había fusionado el poder del espacio, la onda sonora y la mente. Era una gran habilidad que la bestia había inventado. ¿Por qué fue ineficaz? El pequeño esqueleto rápidamente se dirigió a Supin y se paró frente a él con su sable en alto. ¿Sonic y ataque mental? No tenía orejas.
El ataque sónico fue destructivo para las criaturas vivas porque tenían innumerables poros, órganos y tejidos en sus cuerpos, que podrían ser destrozados por las ondas de sonido reverberantes. En comparación, el cuerpo del pequeño esqueleto era simple y hueco. Además, sus huesos no parecían diferentes de los de otros esqueletos, pero si se observaban con una lupa, se podían ver los extraños patrones grabados en los huesos. Ese era el cuerpo del rey esqueleto. Las ondas de sonido, que no tenían un poder especial, eran casi ineficaces y también producían muy pocas reverberaciones. En cuanto al ataque de metal, fue aún menos efectivo. Los esqueletos tenían una mente naturalmente débil. Sin embargo, la familia del rey esqueleto era diferente. Fusionarían sus mentes con sus cuerpos para evitar ser controlados y esclavizados por criaturas no muertas. Solo así podrían distinguirse de los esqueletos comunes y proclamarse reyes. El ataque del pequeño esqueleto fue un gran contraste al ver a los humanos gritando. De vuelta en la ciudad base, todos todavía estaban conmocionados por el ataque de la bestia humanoide cuando notaron que el pequeño esqueleto acababa de contraatacar. Todos quedaron estupefactos cuando se amplió la imagen y vieron al pequeño esqueleto con más claridad. Cualquiera con el más mínimo conocimiento sobre mascotas de batalla lo habría reconocido como un esqueleto de primer rango. ¿Una mera mascota de batalla de primer rango? Incluso los guerreros legendarios gritaban y gemían en esa batalla. ¿Cómo podría una mascota de batalla de tan bajo nivel tener la oportunidad de pelear? Pronto, alguien se dio cuenta de que algo andaba mal con ese esqueleto. ¿Cómo podría volar un esqueleto? Es el demonio de hueso blanco. ¿Te refieres al que apareció cuando la familia Tan destruyó a las familias Situ y Wang? Sí, ese es. ¿Es la mascota del guerrero legendario? Entonces, la familia Tan está siendo apoyada por tal potencia. No es de extrañar que sea tan dominante. Muchas personas de las fuerzas principales reconocieron el esqueleto en estado de shock. Se sintieron afortunados de no estar en conflicto con la familia Tan. Incluso si lo fueran, tendrían que ceder más tarde. La fase avanzada del estado destino. Su Ping sacudió la cabeza para refrescarse. Calculó el nivel de la bestia salvaje y se mostró bastante sombrío al respecto. Esa bestia salvaje era tan fuerte que el dragón infernal solo había sobrevivido por suerte y porque el enemigo lo había subestimado y decidió no usar su habilidad definitiva. Sin embargo, ya había causado una destrucción masiva sin la habilidad definitiva. Su Ping rápidamente miró a su alrededor y cambió su expresión cuando vio que Ye Luxiu, Shui Yunzen y los demás estaban vomitando sangre y también habían sufrido heridas graves. No podrían ayudarlo, y muy probablemente morirían si el enemigo repitiera el ataque anterior. Retrocede ahora, no me sigas. Dijo Su Ping. Solo serían parte de los daños colaterales en una batalla de estado destino. Ye Wuxiu, Qin Duan y los demás estaban conmocionados y reacios. Se sorprendieron después de ver que las bestias salvajes del estado destino eran mucho más horribles de lo que pensaban, y reacios ya que solo podían retirarse y observar la batalla como los civiles. Aunque reacios, todos se retiraron a un ritmo rápido, ya que solo arrastrarían a Su Ping si se quedaran. ¡Bum! En ese momento, una abrumadora marea de bestias ya avanzaba, tomando el camino donde la bestia humanoide acababa de despejar las trampas. Sin embargo, la marea de bestias estaba bastante extendida. Las bestias en ambos flancos ingresaron al área defensiva y fueron asesinadas por varios tipos de trampas. Rugido. Después de un fuerte rugido de dragón, docenas de enormes sombras se precipitaron desde la parte trasera de la marea de bestias. Todos eran reyes de las bestias. Docenas de reyes bestia corriendo al mismo tiempo era una vista bastante espléndida y devastadora. Todos contuvieron la respiración cuando vieron esa escena. Nunca antes habían visto una vista tan espectacular. Ni siquiera las películas podrían tener efectos tan magníficos. Chico, ¿qué estás mirando? Se escuchó una voz espeluznante, luego la bestia humanoide lamió la saliva pegajosa en sus mejillas y se rió. Tu cuerpo es duro, y siento que otro poder está escondido dentro de tu cuerpo. También hay una vibra deliciosa y tentadora en ti. Debes saber muy bien, ¿no? Su Ping se calmó rápidamente al ver la evidente glotonería en sus ojos. Tenía muchas otras cosas de qué preocuparse. Primero tenía que acabar con ese rey de las bestias del estado destino. ¿Es eso así? Te ves bastante horrible. Debe ser horrible para comer. Su Ping se limpió la sangre de los labios y se burló. Luego, envió un mensaje telepático al dragón infernal, pidiéndole que se retirara y le dejara la batalla a él. El dragón infernal ya no podía ayudarlo con esa batalla. Incluso podría morir accidentalmente. ¿Quién te dijo que puedes irte?
La bestia humanoide puso los ojos en blanco y agitó las garras cuando el dragón infernal se movió. El espacio se desgarró instantáneamente y las grietas se extendieron para alcanzar al dragón infernal. El dragón infernal rugió. El espacio a su alrededor estaba cerrado y no podía parpadear en la distancia. También sintió que el intento de matar había estado dirigido a él. Energías masivas de relámpagos y fuego surgieron y chocaron contra las grietas. Después de un sonido retumbante, la energía compuesta por rayos y fuego explotó, pero no pudo evitar que las grietas se extendieran. Los ojos de Suping se volvieron fríos. Estaba a punto de actuar, cuando las grietas de repente se detuvieron como bloqueadas por algo. Entonces, de repente llegó una suave vibración. La fase avanzada del estado destino. Debe haber sido difícil para ti, dijo una voz cálida. Pertenecía a un hombre de mediana edad de cabello blanco con una túnica blanca que salió del vacío y emergió frente a Suping. Anuncios de Put Future. El hombre de mediana edad fue seguido por otra persona que tenía aproximadamente la misma edad. Su cabello también era blanco, pero vestía ropa negra y tenía un aspecto más serio. Suping se sorprendió por un momento por su repentina aparición, luego recordó quiénes eran. Esas dos personas habían aparecido cuando fue y ejecutó a guerreros legendarios en la torre. Uno de ellos era el subjefe y el otro era el jefe. Ambos estaban en el estado destino. El jefe incluso había alcanzado la cima del rango. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Suping se sintió un poco aliviado. Pero luego se enojó y recordó a Gu Ziping. Entonces preguntó, si eres el jefe, ¿por qué Gu Ziping es el maestro de la torre? Soy el maestro de la segunda generación, mientras que él es la tercera generación. Ji Xuanfen, ropa blanca y cabello blanco, sonrió casualmente. El hermano Gu es el estudiante de Tower Master de primera generación. El primer Tower Master resultó gravemente herido y tuvo que retirarse. Estaba demasiado débil para trabajar como jefe, así que tuve que reemplazarlo. Nunca me interesó el trabajo. Entonces, renuncié y le entregué el puesto al hermano Gu cuando llegó al estado destino. Tenía miedo de que el hermano Gu no estuviera familiarizado con sus responsabilidades, así que le pedí a mi estudiante que lo ayudara. Suping quedó aturdida por un momento. Miró al subjefe, quien se retractó de su promesa cuando Suping exigió las hierbas que nutren el alma de la torre. Su estudiante está resultando ser casi tan sin escrúpulos como Gu Ziping. Suping se rió con evidente burla. Tú. El subjefe estalló en furia cuando escuchó eso. Ji Xuanfen lo miró, lo que evaporó la furia del subjefe y lo hizo bajar la cabeza. Dijiste que el Tower Master de primera generación estaba gravemente herido y se retiró. ¿Aún está vivo? Preguntó Suping. Si él todavía estuviera vivo, tendrían otro aliado fuerte que probablemente estaría en la cima del estado destino. Ji Xuanfen negó con la cabeza y respondió. No estoy seguro. El hermano Gu es probablemente la única persona que sabe la respuesta. Rugido. Justo antes de que pudiera terminar, se escuchó un furioso rugido de la bestia humanoide. La bestia estaba indignada. ¿Estos humanos están parloteando? ¿Piensan que no existo? Oh, casi me olvido de ti. Ji Xuanfen escuchó el rugido y comentó, lo que hizo que la bestia humanoide pusiera los ojos en blanco con furia. Abrió la boca para dejar escapar otro chillido. ¡Oh mierda! La expresión de Suping cambió en un instante. Fue otro ataque sónico generalizado. Esta vez, la energía liberada por la bestia sería incluso más masiva que la última vez. Ahora. Cuando la bestia humanoide estaba a punto de rugir, Ji Xuanfen agitó las manos y la criatura parecía tener náuseas, como si se hubiera tragado una mosca. Su garganta había sido bloqueada por una pared espacial. Xiaoye, sal, dijo Ji Xuanfen suavemente. Un vórtice gigante de casi 100 metros de diámetro apareció junto a él, y un aura horrible se estaba extendiendo. Suping se sorprendió al descubrir que era una bestia salvaje pico del estado del destino. Graznar. Un graznido agudo resonó, y luego un pájaro negro que parecía un halcón gigante salió disparado. Las plumas del ave eran completamente negras sin excepción. En el momento en que salió, se abalanzó sobre la bestia humanoide y cerró el espacio a su alrededor. La bestia humanoide rugió de miedo y levantó las afiladas espinas por todo su cuerpo como un lagarto provocado. Una vez que llegó el halcón gigante, saltó directamente y agitó sus garras hacia el enemigo. Las garras de hierro del halcón negro se clavaron profundamente en el hombro de la bestia humanoide, pero esta última también aprovechó la oportunidad para apuñalar con el largo cuerno detrás de su cabeza una de las garras del halcón, haciéndola sangrar. Suping negó con la cabeza al ver eso. Ese halcón negro tenía un alto nivel, pero tenía una experiencia de batalla limitada.
Parecía que el jefe nunca se había molestado en acicalar adecuadamente a su mascota de batalla. Sin embargo, fue difícil preparar a las mascotas de batalla de Fate State en el planeta azul. Después de todo, incluso los oponentes del mismo nivel eran raros, a menos que consideráramos las cuevas profundas. Sin embargo, había demasiados enemigos del estado del destino en las cuevas profundas, y podrían atacar a los invasores colectivamente. Después de ver la herida de su mascota, Ji Xuanfen cambió ligeramente su expresión y lanzó algunos hechizos astrales. El halcón negro se volvió significativamente más fuerte al instante, arrancando un gran trozo de carne del hombro de la bestia humanoide, justo antes de que picoteara la cabeza del enemigo. La bestia humanoide chilló de miedo. Varios rayos de luz emanaron de su cabeza, que eran manifestaciones de su habilidad defensiva. Justo después de la activación de la habilidad de defensa, estalló otra luz radiante y deslumbró a todos. Su Ping entrecerró los ojos y envió un pensamiento telepático cuando estalló la luz radiante. ¡Wosh! La luz se había ido. Ji Xuanfen abrió los ojos y todavía sintió que le escocían. El subjefe también abrió los ojos, que en ese momento estaban inyectados en sangre. No había cerrado los ojos lo suficientemente rápido y le dolían los ojos. Ambos se sorprendieron al ver lo que estaba justo delante de sus ojos. La bestia humanoide estaba muerta. Su cabeza había sido agarrada por una diminuta mano que no tenía más que huesos. El pequeño esqueleto regresó con la cabeza de la bestia humanoide y se la entregó a Su Ping. Su Ping se divirtió con el gesto. Él dijo: déjalo ahora. No quiero nada tan horrible. No es adecuado para mí. El pequeño esqueleto se quedó atónito por un momento. Luego, obedientemente, arrojó la cabeza, que cayó al suelo debajo del acantilado, causando un enorme hoyo. A lo lejos, el halcón negro seguía apretando el cuerpo decapitado de la bestia humanoide, con sangre saliendo de sus ojos. Miró al pequeño esqueleto, obviamente sin esperar que la pequeña criatura robara su presa. Su Ping sonrió. El pequeño esqueleto no tenía ojos biológicos. Vio cosas con las llamas inferiores en las cuencas de sus ojos, que podían detectar el aura y el calor de otras criaturas. La técnica de escape de la bestia humanoide no funcionó en el pequeño esqueleto. La daga de hueso del pequeño esqueleto, por otro lado, era la pieza de un colmillo que había recogido del caótico reino de los no muertos. Era bastante agudo y parecía estar imbuido de ciertas leyes. Hasta ahora, no había nada que no pudiera cortar. Por supuesto, los artículos de su tienda eran la excepción. Esos artículos pertenecían al sistema y no podían ser destruidos. Tu mascota de batalla. Ji Xuanfen miró al pequeño esqueleto y la daga en su cadera. Luego, apartó la mirada con una sonrisa amarga. Perdón por robarte tu presa. No necesitas disculparte. Por cierto, ¿cuál es tu nivel actual? Preguntó Ji Xuanfen con curiosidad. La última vez que vio a Su Ping, sintió que este último estaba solo en el 7º rango, por supuesto que no lo creía. Preferiría comerse sus propios zapatos que creer eso. Esta vez, cuando volvió a encontrarse con Su Ping, descubrió que el joven había establecido su nivel para que pareciera estar en la cima del 9º rango. No pudo ver a través del disfraz de Su Ping. El tipo era verdaderamente sofisticado. ¿No puedes ver? El 9º rango. Su Ping lo miró extrañado. No estaba escondiendo nada. ¿El tipo es ciego? Ji Xuanfen. Jeje. Estaría condenado si creyera lo que dijo el travieso joven. No importa. Ocupémonos de las mareas de bestias y hablemos más tarde. Ji Xuanfen miró al ejército en marcha de las cuevas profundas con ojos fríos. Yo me encargaré de los del estado destino. Ustedes dos cuiden de los otros reyes bestias. ¿Estás bien con esto? El subjefe respondió respetuosamente. Sí. Su Ping agitó las manos. No te canses demasiado. Ji Xuanfen corrió hacia las dos bestias salvajes del estado destino en medio de la marea. Anuncios de Put Future. Al ver eso, el halcón negro soltó el cuerpo sin vida y miró al pequeño esqueleto antes de que volara para colocarse detrás de Ji Xuanfen. Vamos, subjefe. Su Ping se rió entre dientes. El subjefe enarcó las cejas. Encontró el tono de Su Ping bastante incómodo. Después de resoplar, convocó a sus mascotas de batalla y cargó. Muy pronto, poderosas auras y sombras surgieron en el cielo. El subjefe resultó tener dos mascotas de duelo de Fate State. Sin embargo, ambos estaban en la fase inicial del estado del destino. Las otras mascotas de batalla estaban todas en la fase avanzada del estado del vacío. Algunos eran dragones y otros demonios. Todos ellos venían de carreras duras. Sin embargo, Ji Xuanfen no convocó a más mascotas de batalla, simplemente se fusionó con el halcón negro. 4 alas negras se extendían desde su túnica blanca, haciéndolo parecer un ángel caído.
Mientras los observaba avanzar, Suping no perdió tiempo en fusionarse con el pequeño esqueleto, luego ordenó al dragón infernal y al sabueso del dragón oscuro que se unieran a la batalla. Las personas en las ciudades base detrás de las líneas de defensa estaban emocionadas y conmocionadas. ¿Quiénes son? Son tan fuertes. La bestia que estaba presumiendo antes fue asesinada en un abrir y cerrar de ojos. Tan fuerte. ¿Son los mejores guerreros legendarios? Hay esperanza para nosotros. Todos los civiles y las fuerzas principales estaban demasiado conmocionados para hablar. Habían visto la horrible habilidad de combate de Suping cuando reforzó el este y cortó una marea de bestias. Sin embargo, los dos expertos que acababan de llegar parecían ser incluso más fuertes que él. Realmente había esperanza. De vuelta en la sala de mando, Gu Ziping entrecerró los ojos cuando vio a Ji Xuanfeng en la pantalla. La frialdad brilló en sus ojos, pero luego mostró una gran sonrisa. Ahora que están aquí, el problema en el sur se resolverá en poco tiempo. Gu Ziping se rió entre dientes. Los asesores tomaron un largo suspiro de alivio después de ver la sonrisa en su rostro. Sintieron como si las nubes sobre sus cabezas fueran más delgadas, y se podía ver un toque de luz solar. En el muro que protege la periferia, Ye Wuxiu y los demás estaban emocionados de ver a Ji Xuanfeng. Algunas de las leyendas del estado del océano, sin embargo, preguntaron confundidas. ¿Quién es el hombre al lado del subjefe? Al ver que había sido Xiao Mo quien hizo la pregunta, Ye Wuxiu sonrió y dijo. Él es el jefe de la torre de segunda generación y el maestro del jefe adjunto. Entrena en reclusión todo el tiempo, por lo que es natural que no lo conozcas. Hacía mucho tiempo que no sabía nada de él, lo que me había hecho pensar que algo le había pasado. No sabía que seguía vivo después de tantos años. Sí, han pasado tantos años. Jin Shen sintió lo mismo. Solo se había encontrado con el jefe una vez, cuando fue por primera vez a la torre. Si hubiera perdido la oportunidad, no habría sabido nada sobre el jefe. Vamos y matémoslos a todos. Xue Yunzen rugió y cargó junto con sus mascotas de batalla. Los demás se miraron y se rieron. Todos la siguieron. Xue la tigresa sigue siendo la más dura. Eso es una mierda. ¿Cómo puede ella compararse conmigo? Ja ja ja. Por eso sigues soltero. Nunca encontrarás una chica dispuesta a casarse contigo. Piérdase. Se rieron y se burlaron unos de otros mientras se movían hacia la marea de bestias. Por otro lado, los guerreros del estado del vacío encabezados por Yuan Tianchen se miraron desconcertados, preguntándose por qué esos lunáticos no se enfocaban primero en sanar. Deja de mirar boquiabierto. Unámonos a la batalla. Dijo un anciano del estado del vacío y corrió hacia adelante sin preocuparse por los demás. Yuan Tianchen respiró hondo y dijo, ve. Marcharon de nuevo, directamente hacia la marea bestial. Tener 3 protectores al frente de la vanguardia les permitiría cuidar de las bestias salvajes de nivel inferior sin preocupaciones. En las profundidades de la marea bestia, las 7 cabezas de Seven Sins, que estaban en medio de las impresionantes bestias, se estiraron y vieron lo que estaba pasando. Una de las cabezas gritó, es el tipo Ji. El tipo Ji. Otra cabeza rugió, deja de hacer ruidos. Otra cabeza dijo sombríamente, informemos esto al señor. No es fácil tratar con Jiwei. Luchó en una batalla igualada contra el rey celestial del bien y del mal hace años. No soy rival para él. Vete de aquí, cobarde. Rompió una de las cabezas. ¿Quién dice que no soy rival para él? Puedo volarlo. Gritó otra cabeza. Todos ustedes, cállense. La cabeza con cuernos dorados rugió, silenciando inmediatamente a las otras cabezas. Luego miró al rey bestia que parecía un caracol gigante y dijo, infórmele al señor sobre la situación y pídale que envíe refuerzos. Solo podemos retrasarlo 15 minutos como mucho. El caracol gigante giró lentamente la cabeza y miró a Seven Sins, antes de decir, ya le informé al señor cuando el idiota saltó. ¿Puedes hacer que tus otras cabezas se callen? Me duele la cabeza por todo el ruido. ¿Qué dijiste, insecto maloliente? Exigió una de las cabezas con rabia. Todas nuestras cabezas van juntas. Si nos dices que nos callemos, le estás diciendo a Seven Sins que se calle. ¿Has terminado de vivir? Dijo otra cabeza sarcásticamente. ¿Quieres que me calle? Te voy a volar. Rugió otra cabeza. Te volaré, te volaré. Lo siento por ti, repitió una cabeza diferente. La cabeza con cuernos dorados rugió. Todos ustedes, cállense. Todas las cabezas dejaron de hablar y estiraron el cuello para buscar enemigos. De repente, una de las cabezas dijo en voz baja. Está aquí. En el momento siguiente, el espacio circundante tembló y el suelo se derrumbó profundamente.
Varios tornados descendieron desde lo alto del cielo como lanzas. Estallido. 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 Dos de las cabezas de Seven Sins arrojaron hielo y fuego. Se provocó una explosión cuando se mezclaron los dos tipos de energías, destrozando esos tornados. Ji Yuanfen surgió en medio de esa energía caótica. Batió sus alas mientras miraba a las dos bestias salvajes en el suelo. 7 pecados, ha pasado mucho tiempo. La cara de Ji Yuanfen estaba extremadamente fría. Había plumas negras en sus mejillas. Seven Sins resopló y tomó medidas. La bestia salvaje que parecía un caracol gigante miró lentamente a su compañero y suspiró. Al momento siguiente, de repente se levantó y se puso de pie. Se hizo más y más alto, hasta que derribó el caparazón de su espalda. Había 4 extremidades debajo del caparazón y la bestia parecía una rana. Cerca, una de las cabezas de Seven Sins, que amaba repetir, exclamó en estado de shock. ¡Guau! ¡Guau! Este caparazón no le pertenece. Es tan horrible. Puedo volarlo. Gritó otra cabeza. Cobarde. Vives en el caparazón de otra persona. Lo siento por usted. Dijo otra cabeza con desdén. La fiera que acababa de quitarle el caparazón al caracol los ignoró. Simplemente sostuvo el caparazón que quitó y llenó el caparazón con energía, que de repente se deshizo de acuerdo con sus patrones, transformándose en una regla gigante. Esa regla gigante tenía 100 metros de largo y una docena de metros de ancho, con escalas de grados obvias. Acabar con él. Mientras sostenía la regla gigante, la bestia salvaje gruñó y saltó a una velocidad mucho mayor, lanzando un ataque a Ji Yuanfen, que actualmente estaba flotando en el aire.